¿Qué es nacer de nuevo, según las palabras de Jesús? ¿Por qué Nicodemo habla de volver al vientre? ¿Por qué Jesús dice que tenemos que nacer del agua y del Espíritu? Todo eso lo veremos en este capítulo. En el capítulo anterior hablamos acerca de cómo Nicodemo se acercó a Jesús de noche, porque tenía una gran necesidad de conversar con Jesús y de ver de resolver esa pregunta y esa necesidad de saber. Hemos visto la aclaración de Juan, el evangelista, acerca del Pesaj y lo que implicaba. Ahora, en este capítulo vamos a observar las frases. Vamos a observar todo lo que tiene que ver con Jesús y esta conversación con Nicodemo. Ahora, la primera cosa que Jesús dice es: el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Ahora, nosotros tenemos que ir un poco y movernos en el griego. Ahora, ¿y por qué en el griego? Porque fue escrito de esa manera y está muy complementado con lo que dice en hebreo. Ahora, el nacer de nuevo implica nacer de lo alto. Y este nacer de lo alto no es algo que nosotros podamos forzar o que nosotros podamos desear de la nada, sino que hay una fuerza divina que es la que nos lleva a esta conclusión. Si nosotros regresamos en el capítulo 1, al versículo 3 del mismo Juan, porque Juan, lo que tiene de hermoso este libro es que se explica solo. Y si nosotros regresamos al capítulo 1, versículo 13, habla de que estos no son engendrados por voluntad de carne o de sangre, sino son engendrados por voluntad de Dios, haciendo referencia a los que creen, a los que se acercan a la luz. Ahora, Jesús está hablando de ese deseo divino. Ahora, nosotros tenemos que ser sabios y pedirle a Dios que nos haga entender más allá lo que Él quiere, no lo que nosotros entendemos sencillamente. Porque muchas veces nosotros entendemos tantas cosas que realmente la Biblia no dice. Ahora, ¿quién nos revela estas cosas? ¿Quién nos enseña estas cosas? Es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y aquí, en este capítulo, se nos presenta de manera fuerte, de una manera tan poderosa. No aparece en el capítulo 16, en el capítulo 14, perdón. No, ya desde aquí ya Jesús comienza a hablar de esa ruaj, que es esa fuerza, ese poder de convencimiento. Ahora, ¿qué sigue después de esto? Nicodemo le responde a Jesús: ¿acaso puede un hombre volver al vientre de su madre y nacer por segunda vez? Ahora, Nicodemo dice esto porque él, habiéndose presentado con Jesús, diciéndole Rabí, el deseo de Nicodemo quizás era que Jesús viniera a reformar, porque tenemos que entender una cosa: Jesús de sí mismo nunca dice que es Mesías, nunca lo dice. Y si nosotros vamos al específico de esta palabra Mesías, hablamos de ungido, alguien que es ungido. ¿Ungido por quién? Ungido por el tetragrama. Entonces Jesús no podía decir de sí mismo eso, porque si Jesús es Dios, Jesús técnicamente no es ungido, es el mismo Dios que está con nosotros. Ahora, nosotros podemos calificarlo de esa manera. Se puede, porque Él trae una enseñanza renovada hacia nosotros y una salvación. Pero en toda la práctica judía, cristiana, Él es Dios. Ahora, pero Nicodemo esto no lo entiende, Nicodemo no lo percibe. Entonces, ¿qué le dice a Jesús? ¿Acaso uno puede volver por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y esto, ¿saben qué sucede? ¿Qué está haciendo Nicodemo? Está comparando la ideología de Jesús, la enseñanza de Jesús, con la enseñanza filosófica mistérica que existía en esos tiempos. Hay un himno, en los manuscritos del Qumran que habla acerca de un hecho
habla acerca de una madre que está en los dolores de parto y que va a dar a luz un hombre. Pero no un hombre haciendo una referencia a un niño o varón, no, sino que está hablando de un hombre grande, un hombre adulto, un hombre incólume, un hombre sano, poderoso, sabio. Pero este himno habla de una iniciación. Aunque nosotros no creamos, nosotros como cristianos tenemos una iniciación. ¿Y cómo es esta iniciación? Aunque parezca algo mundano, pero el que nos lleva a esta iniciación, a una nueva vida, es el mismo Dios. Ahora, Nicodemo piensa que esta iniciación de la cual habla Jesús es de los hombres. Como él ya había visto, como los filósofos, como los de Pitágoras, que metían a una persona en una cueva, le ponían una pizarra con una pregunta tan difícil de responder, le ponían un poco de agua, un poco de pan y una vela, y cerraban la cueva. Ahora, esta persona tenía que responder esto, y muchas veces hasta que respondiera la pregunta ya se había acabado el pan, el agua y la vela. Estaba en la oscuridad absoluta. O por ejemplo, la alegoría de Platón, que siempre, otra vez, una cueva, una persona está dentro y siempre ha estado dentro toda su vida, y que la única realidad que él conoce son sombras que puede ver dentro de esta cueva, que son reflejadas por una vela. Y que esta persona, al salir de esta cueva, ve la realidad. O como el culto a Mitra, donde los iniciados se comían dentro de una cueva y comían a un toro apenas asesinado. O sea, lo que quiero decir es que Nicodemo pensaba que Jesús hablaba de este tipo de iniciación humana. Entonces Jesús, de manera didáctica, porque la incógnita de Nicodemo era genuina, le dice: de cierto, amén, amén. Está diciendo una verdad absoluta. Le dice a Nicodemo: el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Ahora, este agua y este espíritu, ¿qué representan? Nosotros sabemos que existían ritos de purificaciones. Nosotros hablamos bautismo porque agarramos la palabra baptism del griego, pero existe una palabra en hebreo que habla de bautismo, que es el mikveh, que es la purificación a través del agua. Ahora, esta aclaración que Jesús está diciendo, nos podemos remontar al bautismo de Jesús, por ejemplo. ¿Por qué Jesús se bautiza? ¿Por qué le dice a los discípulos: ustedes pueden beber de la misma copa que yo puedo beber y pueden tener el mismo bautizo que yo puedo tener? ¿Por qué este bautismo? Porque el bautismo, el agua para el judío era un contenedor de la maldad, de los espíritus. Ahora, nosotros tenemos que regresar al Génesis. ¿Qué vemos en el Génesis? En el Génesis vemos un cataclismo. Entre el versículo 1 y el versículo 2 algo pasó. Nadie lo sabe, nadie lo comprende, pero está ahí descrito. Y vemos que el agua, las aguas estaban sobre la faz de la tierra. Hubo un juicio. Y que el Espíritu de Dios, otra vez el Espíritu, estaba sobre esta agua. Esta es la referencia específica de Jesús. El bautismo, la purificación, el mikveh, hablaba de que cuando uno se lavaba, y lavarse tenía que ser en agua movida, en agua que se cambiaba naturalmente, esta agua se llevaba fuera toda esa impureza, y que el que salía limpio. Jesús haciendo esta referencia de que la maldad está en el agua, y esto lo dice de esta manera para que Nicodemo lo comprendiera. Ahora, eso es hablando del agua que representa el bautismo. Ahora, representando el espíritu, nosotros tenemos que remontarnos a las tradiciones orales, a las conversaciones que tenían los judíos acerca del espíritu. El espíritu para ellos era algo importante, era algo que
formaba parte de su cultura. La ruaj, que en hebreo es al femenino, ya lo tenían ellos en cuenta, pero hoy un episodio específico, que es el que Jesús usa, que es una voz. Cuando el templo fue destruido, remontándonos a la época de los reyes, cuando el templo de Salomón fue deshecho, los judíos que estaban cerca podían oír una voz y un lamento en este templo. Nosotros sabemos que en el corazón del tetragrama no era fácil ver que todo lo que se había construido fuera destruido. Y los judíos oían una voz, la Bat Kol, que lloraba por la destrucción del templo. Ahora, cuando termina la época del profetismo, no había manifestaciones de la inspiración del Espíritu Santo, no había. Pero sí había una voz. La Bat Kol significa la hija de la voz, textualmente. Ahora, esta voz era la que guiaba a los judíos a hacer juicios, a aclarar puntos escondidos. Y ahora esto era esporádico, porque ¿qué sucedía? Muchas veces cuando el sacerdote entraba en el templo, se oían voces de alguien que conversaba. Y esto es tremendo, porque cuando el sacerdote entraba, escuchaba una conversación de dos personas, de dos entes invisibles. No era que esta voz hablaba directamente con el sacerdote, sino que se hacían oír. Pero este hablar era para aclarar problemáticas que existían. En las escuelas de Rab Hillel y de Rab Shammai, habían estas discusiones acerca de la teología que seguían y que muchas veces entraban en conflicto. Y esta voz, esta Bat Kol, guiaba a una resolución, a una conclusión de beneficio para el pueblo. Ahora, Jesús habla de la voz. Muchos, la misma palabra, viento, ruach, neuma, en griego, puede significar sea voz, inspiración, espíritu. Puede significar, entonces Jesús está hablando de una voz. Nosotros sabemos por la teología que nos dio Pablo, que es el Espíritu que nos lleva al arrepentimiento. También Jesús lo dice en los capítulos siguientes. Esa voz es la que nos lleva a un arrepentimiento. Y ahora, este arrepentimiento, este momento en el cual esta voz nos guía a ese cambio, a esa metanoia, a ese cambio de mente, es lo que está diciéndole a Nicodemo. Y Nicodemo, al ver estas dos imágenes claras, comienza a comprender, pero para él es algo increíble. Y eso para nosotros es una explicación bastante clara de lo que es. La iniciación en el cristianismo es hasta muchas veces traumático, porque nosotros sabemos la vida que tenemos atrás. Sabemos todo lo malo que hemos hecho. Pero muchas veces esta voz, este espíritu, esta ruaj, nos guía a esa comprensión del infinito, que es el tetragrama. Y nos guía, y muchas veces es como una prueba de fuego. Es tan traumático, tan doloroso. Pero cuando salimos nuevos. Y esto es lo que Jesús le está explicando a Nicodemo. En el próximo capítulo veremos cómo Jesús comienza a hablar de el que viene de arriba. Entraremos al versículo más famoso de la palabra del libro de Juan, que es Juan 3:16. Y vamos a ver más detalles, así que los invito a que no se despeguen. Un agradecimiento específico al profesor Walter Vini, a la Sion University y a todos los que nos ven. Les invito por favor a que se inscriban al canal, pónganle me gusta, activen la campanita y sigan en este percurso que se está volviendo cada vez mejor. Que Dios les bendiga.